Los deportes despiertan pasiones. En Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte. Y así es, estamos en el segmento, en la columna de Atletas de Cristo y como siempre, cada vez que se puede, está con nosotros Ever Dos Santos, el líder y director del movimiento Atletas de Cristo aquí en Uruguay, un movimiento que abarca no solamente el fútbol, pero mayoritariamente hay futbolistas, que es conocido en toda Latinoamérica. Creo que ahí empezó en Brasil, esto allá en los mediados de los 90. Aquí en Uruguay creo que empezó con Paulo Silas, creo que en Brasil también, pero bueno, después se fue. Yo me recuerdo en el cable en Argentina que había un programa en Teis Sport, donde incluso hablaba el psicólogo, que psicólogo y pastor, es Bernardo Estamateas, donde justamente estaba junto con muchos, con comunicadores y en ese me acuerdo así, había uno que se llamaba el 10 de Chacarita Romero, no me acuerdo el nombre. Y después estaba el Flaco Vivaldo, también el Chacarita, como los primeros que en los años 90 se levantaban la remera y te decían Jesús te ama. Y bueno, después se fue, quizás también aquí en Uruguay se fue conociendo un poquito más. Estoy recordando algún que otro jugador cristiano en los años 90 en el fútbol argentino, que es lo que más consumimos. En Brasil como que es mucho más, pero bueno, después obviamente podemos estar preguntándole a Ever, que bueno, aquí en Uruguay también con Miguel Peirano empezaron, me acuerdo que las reuniones eran en la Mutual, que incluso ahora están de elecciones, o sea, wow, cuántas cosas para este preámbulo y toda introducción para presentarlo a él, a Ever Dos Santos. ¿Cómo andas, Ever? ¿Todo bien? Todo bien, Pipo, gracias a Dios. Y bueno, un gusto de vuelta estar con ustedes conversando. Metiste un par de temas ya de arranque, buenísimos. Esperemos que no haya tiempo para tocar todo. Bueno, sí, porque, primero que nada, siempre hay un desprevenido. La idea del segmento, de la columna, es poder conocer este movimiento que empezó allá en Brasil por los años 90, que incluso con muchos campeones del mundo, ¿no? Sí, bueno, el que inició el movimiento Atleta de Cristo fue Alex Díaz Ribeiro, que era un corredor de autos, estuvo en Fórmula 1 también, en un momento en Brasil fue el número 1, y bueno, él fue el que lo inició, y la manera de dar a conocer el ministerio fue a través del fútbol. Ellos empezaron asesorando espiritualmente a la selección de Brasil de 1994, que salió campeón. Estaba Jorginho, Tafarel. Romario. Había unos cuantos, ahora me puedo olvidar de algunos. Bebeto, Mauro Silva, Dunga. Que marcó toda una generación. Branco. Sí, muchos deportistas cristianos y futbolistas sobre todo que comenzaron a dar testimonio masivamente, ¿no? en los medios, sobre todo en la televisión. Fue creciendo en Brasil y se trasladó a Argentina a través de la llegada de Paulo Silas a San Lorenzo, que muchos de ustedes se acordarán que Paulo Silas dejó también una marca impresionante ahí en San Lorenzo, en Argentina, y se armó ese grupo fuerte en Argentina. Que de ese grupo era Fabio Jiménez, que fue un número 10 que jugó en Racing Argentino, jugó en varios equipos, después vino a Uruguay, y a través de la presencia de Fabio acá en Uruguay se acercó Silas, y con Gustavo España, Juan Ravera, Miguel Peirano, Marcelo Lipatín y algunos deportistas más, comenzaron las reuniones aquí en Uruguay. Marcelo Lipatín, qué nombres, ¿no? Porque son, obviamente algunos, o sea, a no ser Miguel Peirano, después eran jugadores emblemáticos de los equipos denominados de menores, ¿no?
Sí. Y bueno, Juan Ravera, que había sido también figura en Wander, después jugó en Nacional. Claro, Ahora sí, jugó unas cuantas temporadas. Sí. Después terminó. Yo me acuerdo de Juan Ravera porque era uno de los jugadores de la camada de Juan Ravera junto con Tatúa Mondarain, Darío Delgado, fueron fueron compañeros de un amigo de de mi familia, que era Edison Echeveste, que jugó en esos años 90. Wander era la sombra negra de Peñarol. Venía Peñarol como viniera, saliera campeón, jugaba contra Wander, perdía. Y bueno, eso debe ser el detonante para que Juan llegara a Nacional después, ¿no? Sí, claro, muy buen equipo tenía Wander, ojo, muy buen equipo. Ahí va, y bueno, de esa banda surgimos muchos de nosotros, que comenzamos yendo a las reuniones, después continuamos como líderes en el grupo, y bueno, después de eso vino otra camada también, de la cual era parte Edison Cavani, aquí en Uruguay, Edison Cavani, Gerardo von der Putten, jugador de Danubio de la selección sub-20, sí, Enzo Escorza. La selección sub-20 de Canadá 2007. Exactamente. Ahí por ejemplo estaba Martín Cáceres, Hay el otro, te digo porque varios jugaban en el Rocha Fútbol Club, que es ahí del barrio. Había uno Marcel Román, era otro que bueno, el Mota. Y el golero de esa camada, que era mi primo, Magro Goicochea, que ahora está en Boston River. Ahí va, bueno, de muchos de esos jugadores. Todo para decir que tengo un primo jugador de fútbol, ¿viste? Está bien, hay que propagandearlo un poco. Claro, ahora, después de casi 12, 14 años, jugó en Europa, estuvo, vino del Toulouse de Francia, pero jugó 6 meses en la Roma, le quitó el puesto a Stekelenburg, el golero de holandés de la Roma, estuvo jugando 6 meses, después, hizo... para ser golero hizo una muy buena carrera, empezó en Rumania, estuvo en el Arouca de Portugal, y después ya hace años ya estaba en el Toulouse de Francia, que bueno, es lo que pasa cuando a veces los jugadores no son del agrado del técnico, ¿no? Y además sos extranjero, y además de ser extranjero, él no ocupaba cupo de extranjero porque tenía el pasaporte comunitario. Europeo. Pero bueno, además de ser extranjero, sos sudamericano, y lamentablemente en algunos países, tanto España, Francia, esos nacionalismos baratos que hay, tipo Inglaterra también, hace que no tengan muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, se mantuvo, y bueno, y hace 6 meses que está acá en Boston River, que está haciendo una buena campaña también. Sí, es verdad. En Italia pasa mucho eso que vos decís, que muchos técnicos europeos no quieren los sudamericanos. Y bueno, yo cuando llegué a Italia lo mismo, el técnico me dijo, yo los uruguayos no los quiero, entonces yo decía, pero ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Entonces, un arreglo entre clubes, y resulta que al tipo no le gustaban los uruguayos. Bueno, obviamente que así como llegué me volví al poco tiempo, ¿no? Pero eso le pasa a muchos jugadores, ¿no? Cuando no encontrás... ¿Y a vos qué te pasó cuando recibiste esa noticia? Ya que ya lo hemos hablado y todo, pero ¿vos después enseguida volviste o probaste suerte quizás en otro país? No, el empresario que hizo el negocio uno de los que hizo el negocio con Torino, entre Torino y River, me llevó a Bélgica, pero también me llevó a prueba y no fui del agrado del técnico, y después terminé yendo a Israel, que era como la última opción. ¿A dónde? A mí no me gustó. ¿A dónde? A Israel. A Israel, mirá. ¿Y qué onda Israel? No, en ese momento no me gustó. Yo en ese momento no conocía a Jesús, o sea que lo que yo veía era solamente la parte deportiva y el lugar donde iba a vivir, y no me gustó, y me terminé volviendo, me volví para Uruguay, o sea que me quedé sin contrato con el Torino, porque supuestamente iba a ir a préstamo a esos equipos. Y bueno, ahí se me terminó, digamos, la carrera más profesional mía, al decidir regresar acá, que fue lo que yo alguna vez te conté también, ¿no? Que sí. Al volver me encontré en River con que... el lugar donde yo me había iniciado ya tampoco me querían, digamos, como que dijeron, bueno, ya se fue, ya está, traemos otros jugadores. Cuando volví ya no me querían, me terminé yendo a Tacuarembó a préstamo, y ahí fue donde me encontré con el Señor, porque después de todas esas idas y vueltas
realmente eso hizo que yo me acercara a Dios, ¿no? Que reconociera que necesitaba de Dios y ahí cambió mi vida. O sea que mi nuevo nacimiento fue en Tacuarembó hace 23 años y bueno, y acá estamos al firme. Qué fuerte, ¿no, Ever? Porque quizás para vos ahora lo contás con una alegría, ¿no? Pero en ese momento Sí. vos estabas viviendo un sueño, el pase, hoy todo el mundo quiere, imagínate ahora nosotros todo lo que le está pasando quizás también o lo que tiene que pasar durante estas 2 semanas o lo que pasó las últimas 2 semanas a Agustín Canovio, el hecho del pase al exterior. Y de lo que quizás te puedes sentir pleno y sin embargo a vos, más allá de la gran decepción, cómo Dios utilizó todo eso y de estar quizás tocando el cielo con las manos a justamente Dios rescatarte y salirte al cruce en uno de los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? Porque venís del exterior, fuiste a jugar a Italia, donde Italia en esos momentos, los años 90, era el sumum. No es como ahora que vos venís, bueno, tenés pasaje comunitario, hay como 25.000 extranjeros. Allá si ibas eras porque eras bueno. Sí. No, y lo que pasa es que Dios me tuvo que llevar a ese momento y a ese lugar de mi vida, a ese momento de mi vida y a ese lugar para que me encontrara con Él, porque mi ego hasta ese momento estaba muy arriba y cuando tenés el ego muy arriba realmente no te vas a humillar delante de Dios. Entonces tenés que llegar a lo más profundo, me hundí y ahí tuve que largar la mano y pedirle ayuda al Señor que me rescate, ¿no? Porque sabía que solo no podía. Creo que muchas veces Dios utiliza todas estas situaciones que pueden ser dolorosas, pero gracias a ese dolor también fue que yo me encontré con Jesús. Entonces, bienvenido sea todas esas dificultades que a veces vivimos porque creo que nos acercan más a Dios. Cuando nos va todo bien, siempre dejamos a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, ¿no? Pero bueno, cuando realmente la vemos... Y ahora ya en tu faceta nueva, de incluso cuando empezaste, bueno, me estabas hablando un poquito de historia de Atleta de Cristo, ¿no? Con Fabio Jiménez empezó el movimiento aquí en Uruguay, y con todos esos jugadores que vos me estuviste hablando. Después, ¿cuándo fue que empezaste a comandar vos? Que podríamos decir que quedaste con el liderazgo del movimiento. Bueno, en realidad siempre fuimos un grupo de líderes, ¿no? O sea, yo nunca asumí el rol protagónico ni siquiera me interesa. Pero sí había un grupo de deportistas que estábamos aquí en Uruguay, que fuimos lo que llevamos adelante las reuniones, después que Fabio se volvió a Argentina, no, perdón, de Uruguay se fue para Bolivia, donde inició el ministerio allá en Bolivia también, que hasta ahora sigue al firme. O sea, Fabio, un evangelista nato, donde iba él, levantaba reuniones de Atleta de Cristo. ¿No te parece, ahora que estamos hablando así, no te parece que si seguís teniendo contacto con él, que estaría a poder tener una entrevista estando los tres, ¿no? Lo que pasa, Pipo, que Fabio ya se lo llevó el Señor. ¿Eh? A Fabio ya se lo llevó el Señor. Está en su presencia. No sabía eso. Mucho más feliz que nosotros allá con el Señor, disfrutando del cielo. Él hace 2 años, va a ser ahora, sí, 2 años más o menos, que él tuvo un accidente en su casa y perdió la vida. Y bueno, lo más doloroso, no solamente para los amigos, sino para la familia, ¿no? Que siendo tan joven, 50 años, claro, se haya ido con el Señor. Pero bueno, entendimos que fue un tiempo que Dios le permitió estar aquí en la tierra, donde realizó muchas cosas maravillosas, porque él daba testimonio donde estaba, él daba testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, lo había rescatado de las drogas, hizo una obra impresionante en él, formó una familia preciosa que hasta ahora sigue también adelante en la iglesia y con las reuniones. Y además que empezó el movimiento acá en Uruguay, me decís que después a donde iba empezaba el movimiento. Exacto, en Bolivia hizo lo mismo, jugó en Oriente Petrolero en Bolivia y allí levantó el ministerio, que ahora tiene muchas sedes en Bolivia, no solamente en Santa Cruz. Y donde iba el tipo, la verdad, él llevaba la palabra de Dios, entonces fue un ejemplo, la verdad, para nosotros. Y bueno, se ve que llegó su momento de irse con el Señor, Dios lo dispuso así. Y bueno, más allá del dolor momentáneo, pero bueno, creo que todos entendimos que había sido un tiempo que él disfrutó y lo aprovechó al máximo. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, y nos ha tocado en este tiempo seguir con ese legado. Exactamente. Bueno, entonces, ¿y cuándo fue que empezó? Después que él se fue, Pipo, no te conocí la pregunta, después que él se fue Juan también Ravera para Italia. Y bueno, quedamos un grupo de jugadores aquí. Estaba Miguel Peirano, que ya había dejado de jugar, que era técnico. Estaba César González, que fue quien me compartió la palabra a mí en Tacuarembó, que era argentino, viviendo en Uruguay. Estaba Adrián Fernández, que hoy es técnico de Cerrito, en primera división.
y ese era el grupo firme que teníamos, ¿no? En el liderazgo, con Gustavo España, que después se terminó yendo también para Estados Unidos. O sea que esto tiene mucho, como decimos, es un movimiento, ¿no? Entonces hoy estamos acá, mañana sabemos. A mí me tocó estar en exterior también, y bueno, cuando yo no estaba había otros líderes que siguieron adelante con las que también lo que pasa, Ever, es que incluso los jugadores que están en este momento en Uruguay, que podés captar a pibes desde los 15, adolescentes o jóvenes estando en cuarta, en quinta, en cuarta, en tercera, que también son promesas, y quizás los puedes tener. Aparte, es increíble el laburo y la marca que podés hacer vos y ustedes como movimiento, porque también tienen ese... le pasa como a los clubes, ¿no? A los clubes de fútbol. Lo pueden tener 6 meses, 1 año y después lo venden. Y vos imagínate que tenés también como líder y como encargado del movimiento la rapidez. No digo la rapidez, pero sí la necesidad de que a ese chico que hoy en día está jugando en cuarta, quizás en 2 semanas lo suben a primera por la lesión de alguien y te puedes encontrar que tienen, estamos viendo por ejemplo el canario Álvarez Martínez, que en cuestión de en un año le pasó todo, goleó a la Sudamericana, citaba a la selección, metió un gol con la selección, ahora está en un bajón, pero lo que voy es que también ustedes tienen un trabajito también muy arduo, ¿no? Que en cuestión de meses la vida de los gurises puede totalmente ser cambiada. Pipo, ya nos ha pasado con varios deportistas. El caso de Edison Cavani fue así. Yo lo conocí cuando él estaba en cuarta de Danubio, rompió los ojos, fue a la selección, lo subieron a primera división y en poco tiempo estaba en el exterior. Y lo de Eddie fue tan rápido y un testimonio maravilloso que tenía en sus primeros tiempos cuando conoció a Jesús. Hizo un libro, no sé si se acuerdan, hizo un libro. Me acuerdo, yo lo tengo. Pero fue tan rápido todo que le tocó irse al exterior, se encontró con otras realidades, en otro contexto, y lo idolatraron tanto a él como idolatran tanto a tantos deportistas, ¿no? Que bueno, le ha costado volver a dar testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, no es fácil la vida del deportista, es muy atípico a la realidad de la mayoría de la gente. Y nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. Hay un chico que ahora está en España, que tú lo conociste, que hiciste una entrevista hace poco, Brian Ferrarés, que estuvo, creo que no jugó 1 año en primera y se fue a jugar al Celta B en Vigo, en España. O sea, pasa muy seguido esto, por eso el tiempo que tenemos la posibilidad de estar con jugadores, con deportistas y compartirles de la fe, intentamos que absorban mucho de nuestro testimonio de vida, pero también de la palabra para estar firmes en la fe, ¿no? Y que los avatares de la vida y que no te quieren, que se te termina el contrato, que te lesionás, todo eso no te muevan de la verdadera fe, ¿no? Porque es muy fácil salirse de la verdadera fe cuando el mundo te envuelve en una dinámica que es muy difícil de acompañar. Pero si tenemos los pies firmes plantados en la roca que es Jesucristo, todas estas cosas no nos van a mover. A veces, como te digo, quitamos un poquito la vista de Jesús, nos mareamos un poquito con las cámaras y ya se complica. Y somos débiles, por eso nos tenemos que fortalecer cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque hoy yo estoy hablando contigo, pero soy técnico. Hoy o mañana puedo estar en otro lugar, pero tenemos que orar para que se sigan levantando líderes, para que se sigan levantando referentes en sus clubes, en sus deportes, porque no es solamente fútbol. Y bueno, y como habíamos hablado al principio, íbamos a hablar algo del Mundial, ¿no? Y bueno, y Dios quiera que el Mundial sea esa gran pantalla a la que igual mucha gente va a ir a ver, y que pueda encontrarse con muchos deportistas que se levantan la remera, y si no pueden levantarse la remera van a hacer lo que sea para dar testimonio de Jesús, para decirle a la gente que Jesús te ama, Jesús salva y es el único camino para llegar al Padre, ¿no? O sea que tenemos que orar, como yo justo ahora tenía la Biblia en la mano y la abrí, y en Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Si tendremos que orar, y no solamente una oración egoísta, solamente para mí, ¿no? Orar para que la gente se salve, para que conozca a Cristo. Orar para que los deportistas tengan oportunidades de dar testimonio. Orar por tanta gente, ¿no? Que hoy está sufriendo tanto. Y por la familia, ¿no? A veces la familia del deportista, que es la que a veces soporta las críticas, dañinas, ¿no? No puede jugar más, o es un desastre,
y después al otro partido hace un caño y mete un gol, y yo lo dije, lo venimos diciendo. Yo creo que pasa en todos lados, ¿no? Sí, No solamente igual, en Uruguay. Ever, hay algo que quizás cuando vos jugabas no existía, que eran las audiciones partidarias. Porque entiendo que a veces cuando uno ejerce el periodismo hay cierta objetividad, y bueno, vos conocés cuáles son los periodistas en la interna. El tema es cuando, o sea, lo estoy hablando tanto porque obviamente en esto es pionero Peñarol, ¿no? En las audiciones partidarias yo me acuerdo de la... Lo que pasa es que uno vivió en los años 90 y me acuerdo del loro quinqueño, de José Pedro Damiani, que fue uno de los primeros que hicieron. Después siguieron ya, pero ya algo más dirigencial, perdón. Y después, bueno, ya siguió con Fútbol a lo Peñarol, que bueno, ya son periodistas, que son partidarios, y después ya son relatores hinchas. Entonces, las críticas a veces yo, me gusta, por lo menos, o sea, yo puedo decir que Peñarol jugó mal. Lo que no puedo meter es toda mi emoción y mi frustración para decir tal jugador no es digno de vestir la camiseta de Peñarol o la camiseta de Nacional. Pero tal técnico no puede estar más. Claro, y además también ahora, yo sé que hay el Liverpool, hay de Racing, y escuchás las cosas de Liverpool. Y yo digo, wow, ¿qué pasaría si fuesen campeones de América? O sea, porque si ni siquiera fuiste campeón uruguayo y criticás de esa manera, yo no me imagino, porque tampoco justifico las críticas y ¿cómo te puedo decir? La hazaña a veces que hay con la gente de Peñarol o de Nacional, pero fueron campeones del mundo y campeones de América, y bueno, se reparten las copas en el uruguayo. Pero veo como que es algo que va trascendiendo, y creo que es uno de los fenómenos que en particular a mí habla de que se ha retrocedido. No digo, yo entiendo que puedas abrir caminos, porque eso es lo que quizás en esta generación hace, ¿no? Porque la verdad está bueno que todos puedan opinar. El hecho es que bueno, a veces hay críticas. Lo mismo pasa cuando es por Twitter. Porque vos, Ever, a vos te decían que eres un desastre, o un periodista hacía una opinión de cómo vos tu desempeño, y ¿qué pasaba? Capaz que estaba 2 meses sin darle una entrevista, y bueno, quedaba en esa. Pero hoy, y eso se traslada a la dirigencia, a tal punto que capaz que te puede pasar que tengas hasta problemas. Yo no sé cómo, en este caso vos sos de Albion, pero los gurises ante las críticas, ¿cómo las manejás? ¿Cómo manejás a los gurises más que nada? Bueno, a ver, el que está en esto sabe que vas a tener críticas en algún momento si ya no la tuviste. Y hay que aprender a no depender de la opinión o del criterio que utilizan los periodistas o la gente a tu alrededor para vos pensar que tenés posibilidades, que tenés opciones de seguir creciendo en tu carrera, de desarrollarte, de llegar al fútbol internacional, a la selección. O sea, tenemos que estar por fuera. Hoy los jóvenes consumen mucho las redes sociales, un error terrible, porque los está atomizando y ellos enseguida tratan de subir fotos y los likes y compartirla, y qué te dice este y qué te dice el otro. Estamos demasiado expuestos a eso. Es algo muy contraproducente, porque nosotros en mi época lo máximo que teníamos era el puntaje que te daba el diario, y de repente te decía buena Claro. actuación. Lo malo que te puede pasar es que el domingo el diario de más tiraje te pondría un 4. Claro, pero además ni siquiera veían los partidos. Mandaban a algún amigo, algún periodista que recién arrancaba con un casetero de eso, y llegaba y te tiraba un 5, un 6, un 7 y listo, y terminaba ahí. Hoy pasan todos los partidos, estás recontra expuesto, y los gurises obviamente les encantan las cámaras. Si no estás bien preparado de cabeza, si no tenés un equilibrio emocional, a la hora que vengan todas estas cosas vas a ser así todo el tiempo, y realmente no te vas a desarrollar profesionalmente, y solamente salen a otro nivel los que están despegados de acá, porque si no estás despegado de acá, si no tenés buena contención y gente que te asesore bien, no tenés los pies bien paraditos en la tierra, se te va la cabeza para cualquier lado, y al final terminas mal, terminan cayendo en cosas que no tienen que caer, terminan yendo a fiestas y cosas simplemente para que le digan, qué bueno que sos, qué buen jugador que sos, simplemente para tener la atención de la gente y que te reconozcan
a vos como profesional, entonces están muy dependientes de lo externo y no se ponen las pilas realmente dentro de la cancha, que es donde tienen que hacer la diferencia, ¿no? Y bueno, las veces que estamos con los deportistas, obviamente todo eso lo hablamos. Y creo que, como te digo siempre, si uno se apoya en la palabra de Dios, vos vas a estar tranquilo, vas a hacer bien tu trabajo. El tema cuando dejás de lado a Dios y pensar que es lo que vos hacés, lo que vos lográs, todo porque te vienen y te dicen que vos esto, que vos lo otro, y las cosas te salen mal, te desilusionás. Entonces ahí cuando viene el bajón y todos los problemas que le suceden a los deportistas de elite, ¿no? Que muchos terminan mal, y ya lo sabemos. Ever, de las fotos que me mandaste, ¿de qué son los premios por haber ascendido? Bueno, el otro día fue la entrega de premios en el estadio de la Asociación Uruguaya de Fútbol de Juveniles. Y bueno, se pasaron varios meses antes de que venga la premiación, pero bueno, lo hicieron. Y bueno, ahí participamos los clubes de esa premiación. Y bueno, la verdad que Albion a nivel juveniles B el año pasado anduvimos muy bien. Ganamos 2 torneos, sacamos 2 goleadores, 2 vallas menos vencidas, tuvimos el ascenso. Y bueno, fue un año lindo para Albion y para otros clubes también, por supuesto. Bueno, es lo que estamos, aquellos que nos siguen en las redes sociales, la entrega de premios para juveniles, y bueno, nuestro columnista salió, bueno, premiado, estamos hablando de entrega de los juveniles del año 2021, ¿no? Así que bueno, felicitaciones, Ever, y a todos los chicos. Y bueno, que es increíble porque nosotros planificamos unas cosas y cómo todo se dio para lo que teníamos que hablar. Aún así, me gustaría saber tu opinión acerca del grupo del Mundial. Es imposible no querer saber qué opinás, si nos tocó un buen grupo. Lo único que a mí me pone mal es que el hecho de que hay mucho de un lado del mundial y muy poco del otro. No sé, porque ustedes saben que son 8 grupos y bueno, los primeros de las llaves, primeras 4, de ahí sale un finalista y de las otras sale las otras llaves sale el otro finalista. De nuestro lado tenemos a Brasil, tenemos a España, Alemania, Francia no, España, Alemania, Serbia, que se puede venir, bueno, y Portugal. Mientras que del otro lado, bueno, tienen a Qatar, Holanda, Francia, y bueno, de ese lado está Argentina, por ejemplo. Pero contamos primero, vamos por partes. ¿Qué te parece el grupo, Ever? No, bien. O sea, no hay ningún cuco, porque de los 4 creo que está mejor rankeado y últimamente, los últimos años ha andado bien, que es Portugal, pero al cual se le ganó en un muy buen momento de Portugal. O sea que, bueno, sí, era campeón de Europa en ese momento. Por eso, no veo que estemos por debajo de ninguno y tampoco muy encima de ninguno. O sea que eso, viste, que es partido a partido. Acordate que hubo el mundial anterior, se le ganó a Rusia, sí, que era el local, y se perdió se perdió con Francia, que fue la campeona del mundo. ¿Te acordás que habíamos perdido con Costa Rica? Sí, en el Mundial de Brasil perdimos el primer partido con Costa Rica y después tuvimos que ganar con Inglaterra y con Italia, que bueno, los dejamos fuera. A eso grupo vos decís, bueno, le gano a Costa Rica y veo sacar un par de empates con Inglaterra y con Italia. Sin embargo, se le ganó a Inglaterra y a Italia y se perdió con Costa Rica, igual clasificamos, ¿no? O sea que esto es partido a partido, si están en el Mundial es porque tienen una selección competitiva, y tampoco veo ningún cuco, hoy por hoy no veo una gran selección. Creo que acá a nivel sudamericano, obviamente, Brasil y Argentina están por encima, pero a nivel europeo lo veo bastante parejo, de los buenos equipos lo veo bastante parejo, y Uruguay como siempre está para competir, porque no nos podemos marear por haber clasificado, y tampoco estamos tan mal. O sea, creo que es una sesión competitiva, tenemos buenos jugadores, algunos todavía están medios verdes, pero creo que se puede hacer un buen mundial, y yo creo que sí, para el siguiente, si Dios quiere, tengamos la oportunidad de estar, ahí sí, yo creo que ya igual, Ever, te cuento, ¿no? Para el siguiente va a ser el mundial de 32, saltamos a 48, y de 10 selecciones van 6 más un repechaje. O sea, si esta vez no clasificás,
Es un desastre. Es más, yo creo que eso crecen las chances hasta de que Venezuela pueda ir a un mundial. Con eso te digo todo, porque a no ser estas eliminatorias o las anteriores, creo que las de Sudáfrica, Venezuela fue creo que quedó sexta, como algo mejor. Pero bueno, la verdad que, Ever, te agradezco muchísimo, como siempre. Me gustaría, porque me están pidiendo incluso aquí el teléfono de contacto para que la gente se pueda conectar contigo, ya sea profesional o amateur, es indiferente, porque bueno, tu misión es poder ayudar a todos aquellos que hacen deporte y también compartir la fe. Bueno, les paso mi celular, sobre todo para comunicarse por WhatsApp, 098-684256. Y en las redes, más que nada, lo que estamos manejando ahora es Instagram. Usamos cada vez menos el Facebook, aunque hay que usarlo más. Pero sobre todo en Instagram, que tenemos la página, bueno, está mi nombre ahí, Ever Dos Santos. Y si no, la página del grupo, que es Atletas de Cristo Uruguay. Ahí nos encuentran y nos conectamos cuando quieran. Un placer. Excelente, Ever, te mando un abrazo grande y gracias. El próximo lunes tenemos esta semana para poder conversar también con alguien que nos pasaste, con Natanael, así que vamos a tener otra columna, otra entrevista más que nada de Atletas de Cristo en esta semana. Pero bueno, contigo nos reencontramos el próximo lunes, si se puede. Si Dios quiere, Pipo, les mando un abrazo grande y muchas bendiciones para todos. Muy bien, amigos, nosotros nos vamos a ir a la pausa y enseguida venimos con más Falta Uno, porque ya se viene el Andy Marín, que está con los podcasts cristianos.